el tema de fondo es el transhumanismo. ¿De qué estamos hablando con ese vocablo tan altisonante? Bueno, a ver, Francis Fukuyama, ese autor, ¿no?, que a principios de los 90 escribió este libro, fin de la historia. El fin de la historia, le llamó a la idea de transhumanismo la idea más peligrosa de la humanidad. No sin mérito, ¿no? Pero bueno, ¿qué es el transhumanismo? Básicamente es una filosofía que aboga por trascender las limitaciones humanas usando la tecnología. Esa vendría a ser la definición más corta. Y este trascender tiene básicamente, se pueden agrupar en 3 campos, ¿no? Quiere lograr lo que se llama superinteligencia, o sea, que el ser humano sea superinteligente, sea súper longevo. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, que la vida sea indeterminada y no tenga un final. Y quiere lograr súper bienestar. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, niveles de felicidad muy altos. Ese último es el desafío que me parece más inverosímil de los 3. Totalmente, y según uno de los filósofos fundadores del transhumanismo, que es David Pearce, él cree que es el más importante. Y ya vamos a ver por qué. Pero bueno, en esta definición, a ver, esta idea no es nueva, viene hace un par de años. El transhumanismo empieza como nombre, bueno, en un paper de Aldous Huxley, ¿no?, que es este intelectual. Después lo toman ciertos científicos, ciertos filósofos. Intelectual y novelista extraordinario también. Totalmente. Y llegamos alrededor de los 70, 80 con este personaje que se llama FM 2030, que es un filósofo de California que empieza a hacer estas reuniones, ¿no?, para hablar de cómo trascendemos esta humanidad. Después viene Natalia Vitamor, bueno, Max Moore, y hay todo un movimiento muy importante a principios de los 90, pero realmente ha cobrado una fuerza muy importante luego del 2000, donde, bueno, tenemos 2 filósofos muy importantes que son Nick Bostrom y David Pearce, que fundan la Asociación Mundial de Transhumanismo. Y bueno, mucho gracias a Internet, estas ideas lentamente empiezan a colonizar ciertas mentes. Así que bueno, estamos acá, mucha gente, a ver, hay mucho de mito sobre el transhumanismo, mucho de conspiración, ¿no? Pero básicamente lo que aboga es usar la tecnología para trascender nuestras propias limitaciones. Un ejemplo se me ocurre fue, hemos hablado, en el segundo bloque tenemos lecciones de Marte, de guerra contra el terrorismo. Sí. Esto empezó con la guerra de Irak y vimos por primera vez una especie de supersoldados, porque eran militares que tenían cierto equipamiento que los hacía muy superiores en mucho a los combatientes iraquíes y demás, porque tenían armas, una puntería, miras, visiones nocturnas, todo tipo de información, todo tipo de armaduras, escudos. Finalmente, ¿eso puede ser una especie de transhumanismo? Totalmente, y de hecho los transhumanistas consideran que ya somos transhumanos. ¿Por qué? Porque básicamente el hombre se vuelve transhumano cuando empieza a usar herramientas, que hace que pueda extender sus capacidades y sus propias limitaciones. Claro. Sin duda la guerra ha sido el campo de batalla ideal, ¿no?, de las novedades. ¿Por qué? Bueno, porque hay un gran incentivo de usar la última tecnología en el campo de batalla, y de hecho no es algo nuevo, esto ha pasado desde que le hacemos la guerra, ¿no? Claro. Desde la invención de la pólvora, la invención de las armas nucleares, la invención de las tecnologías de información como, bueno, los radares para detectar el movimiento del otro. Sin duda ya estamos llegando a un punto donde las armas biológicas, que hubo un ban muy importante para usarlas en el campo de batalla porque son terribles. Sin duda la tecnología nos hace transhumanos, y sin duda la guerra siempre ha sido el campo ideal de batalla para probar estas nuevas tecnologías. Pero yendo a, digamos, estresando el modelo hacia un punto más agresivo, si se quiere, sí. ¿Nos vamos a convertir en cyborgs en algún día? ¿Vamos a ser mitad hombre, mitad máquina? Yo te preguntaría si no somos ya cyborgs, ¿no? Hemos hablado en otros momentos cómo el celular es una especie de prótesis cognitiva, sí. ¿No? De hecho,
es tanto, a ver, creo que nos pasa mucho, en algún momento nos olvidamos el celular y estamos vulnerables. Y sentís que te falta algo. Sí. Y de hecho llega a tanto esto que muchas veces a mucha gente le pasa que siente vibrar el celular en el bolsillo, como si fuera un phantom limb, lo que llaman los médicos, o sea, un miembro fantasma, claro. ¿No? Qué sé yo, los soldados en la guerra perdían el brazo. Y se lo veían. Y, sí, lo sentían, no claro. Se lo veían, se lo sentían y sentían el dolor y veían y obviamente el brazo no estaba. Y yo creo que está pasando algo muy similar con el celular, ¿no? Se está volviendo este miembro extendido nuestro, esta memoria extendida, y hoy nos cuesta bastante lidiar con el mundo si no tenemos esta prótesis cognitiva. Claro. ¿Qué va a pasar con esto? Según los futuristas, y bueno, por ejemplo, un Ray Kurzweil, que trabaja en Google, que bueno, es uno de los que defienden esta visión de la singularidad, de mergernos con las máquinas, justamente dice eso, ¿no? Que vamos en una carrera a toda máquina a mergernos con el celular, con las máquinas, con la inteligencia artificial, y este es uno de los caminos por los cuales vamos a conseguir esta superinteligencia, ¿no? Y que de hecho ya lo venimos consiguiendo. Hoy uno tiene un celular con una calculadora y de repente tiene capacidades sobrehumanas en matemática, claro. Algo que no pasa si no tengo la calculadora. Y mucho se cree que la herramienta es una extensión humana, pero a la vez define lo que es ser humano. El humano se hace con la herramienta. Y esto nos lleva un poco, ¿no?, al debate de si es natural o no. Claro, y además nos estamos creando nosotros mismos, porque al final la herramienta la hace el humano. Totalmente. Y luego la herramienta hace al humano. Totalmente. Y yo creo que con este debate de lo natural son importantes dos puntos. El primero es la falacia naturalista, ¿no? Que es esta creencia de que todo lo natural es necesariamente bueno. Algo que obviamente no es así, ¿no? Está lleno de venenos, narcóticos. Exacto, o sea, lo natural no necesariamente es bueno. Y después otra idea que me parece interesante es que el hombre es natural. O sea, no hay forma de que el hombre pueda salirse de la naturaleza. Todo lo que hace el hombre es natural. Somos una extensión de la naturaleza y no importa qué hagamos, siempre vamos a estar dentro de la naturaleza. Entonces el transhumanismo puede considerarse una teoría evolutiva, digamos, evolucionista. Totalmente. De hecho, bueno, tenés tipos como Kevin Kelly, que es el fundador de la Wired Magazine, que es un autor futurista de los más respetados en el mundo. Él habla de que la tecnología es el séptimo reino de la vida, de Techium le llama él, y que está sujeto justamente a estas fuerzas, ¿no?, de selección natural y de evolución. Ahora, también es cierto que la tecnología está supeditado a distintas restricciones que los organismos biológicos en cuanto a la evolución. ¿Por qué? Y porque la vida, hoy misma la vida biológica, no puede ver su código. Bueno, estamos cambiándolo, ¿no? Pero hasta este momento, hasta el 2000, ¿no?, la vida nunca vio su código genético, claro, y no tuvo la capacidad de cambiarlo. Algo que se cree que estas máquinas inteligentes, que la inteligencia artificial va a poder hacer. Y que bueno, ya lo hablamos en otros momentos, ¿no? Es esta idea de la singularidad, de la explosión de inteligencia. Pero sin embargo hace mucho tiempo que sí podemos autorrepararnos más allá del código genético. Digamos, al final una máquina, ¿para qué analiza su propio código? Para repararse, para solucionar bugs, para perfeccionarse. Esto de solucionar bugs, entre comillas, lo venimos haciendo la humanidad hace mucho, quizás hace milenios, desde que sabemos curar una herida de forma básica. Totalmente, y es un poco lo que llama Richard Dawkins el fenotipo extendido, ¿no? Que es justamente estas herramientas, esta cultura que creamos y que si bien no son biológicas, terminan siendo parte. Por ejemplo, curamos una miopía con tecnología. Entonces, ahí tenés una máquina como extensión de un sentido. Exactamente. Entonces fácilmente se puede armar el caso de que una persona usando lentes y ya es un transhumano. Un marcapaso. Pero bueno, lo cierto también es que estamos en un punto de quiebre en donde vienen tecnologías que están avanzando muy rápido, como la inteligencia artificial, claro, como la biotecnología, como la nanotecnología, claro, en donde todas estas herramientas nos van a permitir cambiar la naturaleza humana
desde lo más íntimo. Cuando los anteojos autodetecten que tu presbicia, tu miopía va en aumento, tu astigmatismo, o se va curando, lo que sea, y se autorregulen, o el marcapaso detecte que ya no es suficiente la forma en la que está regulando y se autorreprograme, adaptándose a tus cambios biológicos, ya estamos hablando de un transhumano con inteligencia artificial aplicada a su cuerpo, a autorreparar esta especie de metacuerpo, ¿no? Totalmente, pero vuelvo al punto de que ya está pasando. Hoy uno agarra Google Maps para llegar a cualquier lugar, o Waze, y básicamente estamos usando inteligencia artificial para que nos guíe. Uno tiene una pregunta, va a Google, la busca, y básicamente inteligencia artificial es la que nos ayuda a encontrar esa respuesta. Entonces ya lo estamos viviendo, ya estamos conviviendo con la inteligencia artificial, ya estamos conviviendo con las máquinas, somos bastante dependientes, como cualquier corte de electricidad o de conectividad lo pone bastante en claro, Sí. pero sí es cierto que bueno, esto se va a acelerar. Tenés muchos tecnooptimistas que creen que necesariamente todos los cambios tecnológicos van a ser buenos. Yo creo que por ahí es más apropiado una posición como la de Elon, que es una especie, no es un tecno pesimista, sino que está en el medio, es una especie de tecno realista, ¿no? En donde, bueno, reconocemos que la inteligencia artificial es necesaria al mundo que vamos, por la complejidad que va a tener, pero también abre una especie de caja de Pandora. Claro. Ni hablar con tecnologías como CRISPR-9 que nos permiten modificar el genoma de cualquier organismo vivo y agregar, apagar, modificar genes. Realmente, bueno, es mucho lo que se puede hacer. Este año nos sorprendimos con la noticia en China de los 2 gemelos modificados genéticamente para que no puedan contraer el virus del SIDA. Algo que, bueno, históricamente va a ser un punto de inflexión, ¿no? Si bien la comunidad mundial salió a criticarlo, el gobierno chino también. Porque nos cuesta digerir esto, pero después lo vamos digiriendo. Nos cuesta digerirlo, pero está pasando, y lo que está pasando también es que las tecnologías se están democratizando, se está haciendo cada vez más fácil, más barato. Inevitablemente va a pasar. Y mucha gente, ¿qué pasa? Dice, no, yo jamás haría algo así. Pero el día de mañana, cuando uno le puede ofrecer la opción de que tu hijo no tenga miopía, ¿qué vas a elegir? El día de mañana, cuando tengamos la opción, por ejemplo, uno de los grandes terrores que tienen los padres, terrores que son políticamente incorrectos, es que el chico salga con alguna discapacidad o que tenga algún síndrome como el síndrome de Down o algo así. Totalmente. ¿Qué pasa si vos tuvieras el antídoto preventivo para asegurarte genéticamente que no va a padecer esta dolencia? Totalmente, y esto es lo que llama el filósofo David Pearce, que es bueno, de los fundadores de la Organización Mundial de Transhumanismo. Habla del imperativo hedonista. ¿Y qué es esto, no? Él cree que tenemos una obligación moral para modificar genéticamente a toda la raza humana para aumentar los niveles de felicidad. Y bueno, esto por ahí hay que explicarlo un poquito, ¿no? A ver, ¿qué cree la psicología hoy? Hoy la psicología cree que los humanos nacemos con lo que se llama un punto hedonista. ¿Qué significa esto? Y bueno, básicamente que venimos seteados, ¿no?, para tener cierto punto fijo de niveles de felicidad. Eso puede estar, ¿no?, en una curva de Gauss, o sea, digamos, en el medio, donde ciertos eventos traumáticos me ponen mal, cosas que me pasan lindas me ponen bien. Y pero todo lo demás normal. Todo lo demás normal, pero tarde o temprano yo siempre vuelvo a mi punto hedonista. Lamentablemente mucha gente viene seteado para un lado de más tristeza, ¿no?, en este punto hedonista o tendencia hacia la depresión. Y lamentablemente es una cuestión tan química que bueno, cuesta curarlo mucho de palabra, cuesta curarlo mucho por una cuestión psicológica solamente. Y lo mismo, hay gente que viene seteado hacia tender más hacia la felicidad. Hacia el síndrome de Poliana, optimismo extremo. Exactamente. Entonces, bueno, ¿qué cree él? Que tenemos que hacer que toda la raza humana tienda hacia estos rasgos de felicidad, ¿no? Esto me hace acordar mucho a Un Mundo Feliz. Totalmente. Y bueno, él ahí tiene una gran crítica hacia Mundo Feliz, hacia Soma, que es la droga, ¿no?, que toman en Mundo Feliz. Y él dice, en realidad, a ver,
creo que esa droga realmente no te hace feliz. ¿Por qué? Porque ve los estudios de felicidad y la gente que tiende a ser feliz tiende a hacer más cosas, tiende a ser más resiliente, tiende a activar más en la vida, básicamente. Claro. Y que no es lo que nos muestra, ¿no?, el libro. Incluso la gente feliz tiende a ser menos conformista. Uh-huh. No es que tiende a ser conformista. Por eso, por lo menos es lo que vemos hoy en los estudios. Entonces él critica esa visión de un mundo feliz. Pero es un problema de definición de felicidad en ese caso, entonces. Sí, es decir, felicidad está atado a conformidad o a no ser conformista. Hay un problema de definición. Sí. Él lo toma más en términos científicos, uh-huh, ¿no? O sea, veamos las personas que reportan, porque bueno, es muy difícil saber si alguien está feliz o no. Uh-huh. Si bien podríamos mirar los niveles de dopamina que tiene la cabeza, de serotonina, contamos mucho con el autorreporte. Uh-huh. Vemos las personas que autorreportan felicidad y luego vemos y evaluamos qué hacen. Uh-huh. Y hay una correlación muy grande entre gente que hace y gente que está feliz. Entonces, yo creo que, bueno, él va más por ese lado. Obviamente hay que entrar en la definición filosófica de qué es felicidad, ¿no? Pero él la vincula con los makers, con los hacedores. Totalmente. Y puntualmente con lo químico, ¿no? Con lo que pasa químicamente en el cerebro, con los niveles de dopamina, de serotonina, bajos niveles tal vez de cortisol, de adrenalina. Obviamente depende de la situación, pero sí cree que tenemos que hacer, y estamos obligados moralmente, a hacer esta bioingeniería, ¿no?, del cerebro humano. Y no solo de los humanos, él cree que hay que extenderlo al reino animal. Esto tiene algo que ver, ya vamos al reino animal, pero antes de ir hacia allá, esto tiene algo que ver con el aceleracionismo, es decir, la semana pasada en Kratos en el laberinto, aquí en El aprendiz de sabio, habláramos con Marco Malamachi uh-huh, sobre el aceleracionismo. Digamos, una doctrina por la cual todo lo que podamos acelerar la innovación hay que hacerlo, uh-huh, y es, entre comillas, pecado no acelerar lo suficiente si está a nuestro alcance acelerar la innovación. Uh-huh. Ahora estamos hablando con Nicolás Valentino en El aprendiz de sabio, en la columna Tiempos Exponenciales, hablamos de transhumanismo. Y antes de ir a esto de transanimalismo, no sé cómo será, si es así, es decir, esta persona, este tipo de personas con este pensamiento que mencionas, opinan que todo lo que podamos hacer, por ejemplo, para potenciar nuestras capacidades humanas, cuanto más rápido, mejor, y si no nos estamos esforzando todo lo que podamos, estamos fallando. Sí, yo creo un poco que eso era la ideología que venía, ¿no?, liderando el transhumanismo. Hoy esa ideología ha cambiado un poco. ¿Por qué? Y porque nos hemos encontrado con un montón de cosas. No sé, Facebook, por ejemplo, tenía en su pared break things fast, ¿no? Rompe las cosas rápido. Con esta idea, ¿no?, de Silicon Valley, de vamos, hay que hacer... Fast crash. Nos equivocamos rápido y pivoteamos. Pero hacemos. Y hemos visto que lamentablemente con estas tecnologías hay que ser un poco más cuidadosos. Bueno, hay casos, hay un libro muy conocido que se llama Weapons of Math Destruction, o sea, armas de destrucción, no es masiva, sino matemática. Matemática, exactamente. O sea, algorítmica se refiere. Exactamente. Uh-huh. Y bueno, ¿qué plantea la autora en ese libro? Básicamente que muchas veces programamos nuestros prejuicios uh-huh, en los algoritmos y terminamos discriminando sin darnos cuenta. Entonces, yo creo que tenemos que ser cautelosos. Tenemos ejemplos en todos los ámbitos de la tecnología, desde por ejemplo, estos gemelos que se modificaron uh-huh, genéticamente en China, tuvieron esta consecuencia indeseada de que se los hizo más vulnerables al virus del Nilo. Okay. Supuestamente los hicimos invulnerables al virus del SIDA, pero con un precio. Exactamente, con un trade-off, ¿no? Uh-huh. Con estas consecuencias siempre es gano por un lado, sí, pierdo por el otro. Entonces yo creo que con la tecnología no es la excepción. Elon Musk va por este camino. Si bien Silicon Valley está lleno de tecnooptimistas que creen que la inteligencia artificial, por ser inteligente, va a ser buena, pero creo que no necesariamente va a ser así. No todas las inteligencias son buenas, aparte es un juicio moral que... Yo voy a plantear algo un poco complejo respecto a esto, que es lo siguiente.
Yo he entendido esto que has comentado, digamos, en ciertas exploraciones tecnológicas es bienvenido el fast crash y demás, pero cuando estamos diseñando un marcapaso con inteligencia artificial no quiero un fast crash, no quiero que eso implique veintenas de personas que le falló el marcapaso, se reprogramó mal y terminaron muriendo de una forma terrible. Hasta ahí está claro. Ahora, ojo, que Facebook pareciera ser algo inofensivo, que no afecta explícito directamente al humano, de modo que si hago un choque rápido, romper todo lo conocido, todas estas frases, para armar cosas nuevas, no importa, cuanto más rápido choquemos y rompamos las cosas, mejor. Y después te encontrás con cosas que nadie se esperaba, como el escándalo Cambridge Analytica, donde cierta teoría quizás muy extrema dice, esta consultora, fabricando fake news y vendiéndolas bien, transformó a los indecisos que terminaron votando a Trump y terció esos indecisos con fake news emitidos desde Reino Unido. No hablemos si le metemos el condimento de espías rusos, de intereses rusos, no hablemos de eso, sino una consultora del Reino Unido mete noticias falsas en los anuncios a personas que todavía no están muy decididas, pero que les da miedo la migración, les da miedo las fuentes de empleo y demás, y ellos que no sabían por quién votar terminan por ese fake news votando y eligiendo un presidente. Entonces de repente te pones a pensar que esta idea, esta frase que acabas de mencionar, Nicolás, que está en el mural de Facebook, se vuelve peligrosa también para estas cosas, no solo para chips metidos en nuestro cuerpo humano. Totalmente, se vuelve muy peligrosa. Porque no hay una discusión sobre estas consecuencias, ni nos las esperamos. Me parece que es parte de la exponencialidad, ¿no? Sí, muchas veces aparecen los problemas y los discutimos después, ¿no? Lamentablemente, por ahí los incentivos de mercado generan esta carrera, ¿no? Una especie de, la carrera por la bomba atómica. Estados Unidos terminó haciendo la bomba atómica, ¿por qué? Y porque pensaba que los enemigos la iban a hacer primero. Claro. Entonces, nos apuremos porque si no el otro lo va a hacer. Y es un poco lo que pasa acá, ¿no? Nos apuremos porque si no lo va a hacer el otro. No sé, en todo sentido. Desde modificar genéticamente a nuestra descendencia, desde ver cómo hacemos interfaces computacionales que vayan derecho al cerebro. ¿Para qué? Para cortar la brecha entre lo que pienso y la respuesta de la máquina. Entonces, esto está ahí. Sí es muy difícil tener una conversación, un debate que diga, no, a ver, lo que los filósofos llaman de precautionary principle, o sea, el principio de precaución. Sería muy difícil, ¿no? Que de repente nos juntemos todos y digamos, no, pará, esto da miedo, esto sí, esto no. E incluso dentro de las grandes cabezas de Silicon Valley no se ponen de acuerdo. De hecho, Mark es bastante positivo frente al avance de la inteligencia artificial. Tenés otros que también. Elon se muestra escéptico y tal vez en el lado más pesimista, pero no ignoremos que Elon Musk usa muchísima inteligencia artificial en sus productos. Y usa muchísima inteligencia mediática para llamar la atención. A veces me pregunto si estas alarmas viniendo de Elon Musk, que lo vemos como un dios del Olimpo tecnológico, no son más que nada para generar prensa también, que en eso es un experto. Sí, yo creo que puntualmente en esto no. De hecho, él es parte del Future Life Institute, o sea, una organización que justamente se juntó para ver el futuro de la inteligencia artificial. Donó mucha plata. Hicieron una conferencia con las mentes más grandes, ¿no? del campo. Firmaron una declaración. Está bastante comprometido. Obviamente, sí, él aprovecha cualquier stand publicitario. Totalmente, sin duda. Eso no quita legitimidad. No, para nada. Pero yo sí creo que tenemos ciertos riesgos, ¿no? En cada uno de estos campos de superinteligencia, superlongevidad y superbienestar, ¿no? No nos olvidemos de la superlongevidad, que uno de los fines del transhumanismo es curar la muerte, ¿no? O como ellos le llaman, la muerte de la muerte. Matar a la muerte. Claro. ¿Qué quieren? Y uno dice, ¿qué inmortal? Sí, ellos por ahí no usan la palabra inmortalidad porque suena mucho, ¿no? Pero sí hablan de vivir indefinidamente. Y cuando uno comenta esto, unos dicen, ¿pero qué? ¿De viejos? No, de viejos no. El sueño transhumanista es básicamente solucionar
el envejecimiento. Mantenernos jóvenes de manera indefinida. Porque tener 150 años y tener todos los achaques de la vejez, para eso no queremos. Exactamente, no. Ellos sueñan con tener 150 años y tener biológicamente 25 años. No podemos hablar, se pueden hablar básicamente, ¿no?, de 3 edades. La edad cronológica, que son la cantidad de vueltas que uno da al Sol. En este caso serían 150, por ejemplo, no hay vuelta que darle. La edad biológica, que es la edad que nuestros biomarcadores dicen, desde el tamaño de los telómeros, ¿no?, que se van acortando. Los telómeros son pequeñas tapitas que tienen nuestros genes y que a medida que se van copiando las células se van achicando, y es uno de los indicadores o de los biomarcadores de la vejez. Y la edad psicológica, ¿no? Básicamente no hay edad para ser inmaduro. Se pueden tener 150 años y uno decir, tengo 25. Pero bueno, sí abogan por esta estrategia, incluso son tan extremistas que si no llegamos a hacerlo hoy en vida, tienen un plan B que se llama criopreservación, y básicamente que congelarnos. Exactamente. Ellos no le van a llamar técnicamente congelar porque es un proceso de vitrificación que se llama, o sea que evita justamente congelarnos, ¿no? Claro. Todos hemos experimentado que si ponemos, por ejemplo, una uva en el freezer y se congela, una vez que esa uva se descongela, está desnaturalizada, ¿no?, se rompe toda. ¿Por qué? Porque los cristales de hielo rompen esas células. Entonces, ¿qué hacen ellos? Hacen un proceso de vitrificación en donde te van como congelando nitrógeno líquido, pero sin crear estos cristales. Sí. Esto ya existe. De hecho, la empresa se llama Alcor y su CEO es Max Moore, uno de los grandes proponentes del transhumanismo de los años 90, hoy sigue siendo muy activo, y esposo de Natalia Vitamor, que también es una de las eminencias del movimiento. Y bueno, él es el CEO de Alcor, que ya Alcor tiene varios pacientes, ¿no?, en estado de criopreservación, donde obviamente están muertos clínicamente, pero lo que ellos llaman es que no han muerto en teoría de información. ¿Qué es esto? Y bueno, la idea de que nuestra mente, ¿no?, incluso un poquito más controversial, nuestra alma estaría codificada en el cerebro y esa información no se ha destruido. ¿Y a qué apelan estos transhumanistas? Y bueno, que en el futuro venga esta civilización, ¿no?, con mucha tecnología, los logre primero descongelar o desvitrificar, que es un proceso que hoy no se puede hacer, luego volverlos a la vida y luego solucionar cualquier problema que hayan tenido ellos en esta vida y que por eso fallecieron. Claro. Esa es un poco la idea. Cuesta varios miles de dólares hacerlo, y de hecho uno tiene la opción de congelarse la cabeza o el cuerpo entero, y de hecho, bueno, muchos... Y está tarifado, ¿no? Está obviamente tarifado, y si no me equivoco, bueno, ronda más de $100,000. Muchos de los millonarios de Silicon Valley ya tienen este ticket ahí asegurado, comprado, que es una especie de plan B. Por ejemplo, para un transhumanista lo peor que podrías hacerle es cremarlo. Claro. ¿Por qué? Porque es irreversible. Es irreversible. No hay forma de que te revivamos en el futuro. Claro. Tenés, no sé, Ray Kurzweil quiere revivir a su padre usando su genética, sacándola de la tumba del padre, sus genes, usando la memoria de la gente. Bueno, nada, tiene una visión... interesante, te diría. Interesante. Estamos hablando con Nicolás Valentino de Tiempos Exponenciales en el Aprendiz de Sabios sobre transhumanismo, y aprovechamos para saludar a Adrián Gusberti, nuestro coconductor, que además es bioingeniero, así que me imagino que estos temas les deben interesar mucho. ¿Cómo estás, Adrián? Buenas noches, Juan. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Muy bien. ¿Qué preguntas habrás venido elucubrando? Claro. Bueno, justamente estuve escuchando lo que estabas comentando y acabo de venir de un congreso latinoamericano de bioingeniería, y una de las últimas charlas, y ya un par de eminencias tuvieron un par de charlas sobre cyborgs. Claro. ¿Qué es lo que hay en el estado de arte en la bioingeniería aplicado a los posibles cyborgs? Y se hablaba de reemplazos concretos, los conocidos reemplazos de miembros, ¿sí?
pero ya empezábamos a hablar de reemplazos concretos de ojos, de todo el sistema auditivo, memorias implantables, claro, que ya están... Ya se hacen ratones. Ya se han probado. Entonces, realmente me di cuenta de que esto ya está pasando y está al alcance de todos, ¿no? Totalmente. Y de hecho por ahí vamos a empezar, ¿no?, con la parte médica para solucionar un problema, ¿no? Alguien que tal vez se quedó sin vista, y vamos a desarrollar estos ojos biónicos. Recordemos, ¿no?, que el ser humano ve un espectro muy limitado de la luz, no ve ni infrarrojo ni ultravioleta, y estos ojos biónicos podrían perfectamente ver todo el espectro de luz. ¿Y qué dicen estos transhumanos? Y bueno, muy probablemente empecemos por el lado médico, pero terminemos usándolo para ensanchar justamente nuestras capacidades y sobresaltar nuestras limitaciones humanas. Claro, ya no hablamos de tecnología para mejorar la salud o preservar, sino para tecnología para algo mucho más allá que la salud, para trascender. Totalmente, y no es nuevo, ¿no? En el Silicon Valley, bueno, los biohackers vienen hace rato. Están trabajando justamente en este momento. Tenés biohackers que incluso experimentan en ellos mismos, y a mí no me extrañaría que en los próximos años alguno de estos biohackers modifique su propio genoma. Recordemos, ¿no?, que bueno, el genoma humano son las instrucciones que codifican, ¿no?, lo que es ser un humano, básicamente con 4 letras, A, C, G, T, ¿no? Sí. Bien. Esa información genética codifica proteínas, que bueno, esas proteínas hacen distintas cosas. ¿Y cuál es la idea, no? Modificar ese código para mejorar o apagar y no tener ciertos problemas, ¿no? También interesante esta idea de que compartimos este código genético, ¿no?, esta manera de ejecutar las instrucciones biológicas con toda la vida. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo sacar, por ejemplo, los genes que codifican la bioluminiscencia, ponérselas, por ejemplo, a una planta y que esa planta se prenda. O sea, y esto la verdad que a mí me parece asombroso, ¿no? Que compartamos este código genético con toda la vida, podamos sacar ciertas funciones de distintos organismos, ponerlos en otro, y que esa célula butee, ¿no? Butear esta idea de la computadora, de prender, ¿no? Y que prenda estas instrucciones y las ejecute. Es algo realmente asombroso, ¿no? Podemos, no sé, hacer seda y sacarla y hacer que bacterias hagan seda. Y no solo seda, cualquier tipo de remedio, cualquier tipo de químico, y bueno, realmente es difícil verle el límite a esto. No sé si han tratado bien el tema, pero el tema de justamente de la película Transcendence. Sí, lo estuvimos hablando con Nicolás en anteriores, cuando hablamos creo que de inteligencia artificial, bueno, tocamos me parece muy interesante, claro, muy interesante. ¿Por qué? ¿Qué pasa en Transcendence? Y es uno de las estrategias, ¿no?, de longevidad de estos transhumanistas. La película Transcendence no crea inteligencia artificial per se, ¿no? Lo que hay es técnicamente lo que se llama mind uploading, o sea, que es subir la mente a la computadora o a la nube. Exacto. Es una emulación del cerebro en un sustrato digital. Ahí está la pregunta biológica o no, filosófica, si eso igual, aunque sea una emulación, tiene conciencia. Totalmente. Tiene alma, si querés. Totalmente. Bueno, a ver, los tecnooptimistas creen que este mind uploading va a tener conciencia, no lo saben explicar bien por qué, pero bueno, si piensa como un ser humano, va a ser como un ser humano. Pero si uno se pone un poquito más filosófico, perfectamente podemos imaginar, ¿no?, una computadora que emule ser un ser humano, que incluso pase este test de Turing del cual hemos hablado, que es engañar a otro ser humano, que una computadora puede engañar en una conversación a un ser humano, pero que no necesariamente tenga conciencia. Y de hecho, bueno, es uno de los problemas en filosofía de la mente, y yo creo que en neurociencia, es más, yo te diría que me parece el problema de la ciencia más importante hoy, que es la conciencia. Claro.
y cómo es que el cerebro produce la conciencia. Si bien hoy la neurociencia está apuntando, ¿no?, a que el cerebro, hay mucha evidencia que apunta a que el cerebro genera la conciencia, no sabemos bien cómo es posible que este paquete de átomos organizados generen esta experiencia subjetiva, lo que los filósofos llaman qualia, ¿no? Que el qualia... Es increíble que estemos pensando en estas cuestiones como Mind Upload y no entendamos en realidad cómo funciona la conciencia de nuestro cerebro, no lo sepamos bien. Es decir, estamos hablando de cómo replicarla, pero no sabemos bien qué queremos replicar. Queremos replicar lo que llaman el conectome, que el conectome básicamente sería cómo se cablean las neuronas de nuestro cerebro, ¿no? Uh-huh. Que básicamente se van cableando con las experiencias, con lo que pensamos, van reforzando ciertas cosas, desajustando otras. ¿Y cuál es la idea? Que ese conectome básicamente es el mapa de nuestra conciencia. Uh-huh. Todo apunta ahí, pero tenemos este problema abierto en la filosofía de la mente que se llama el problema difícil de la conciencia, que es, justamente explicar cómo es posible que cierta organización de átomos genere esta experiencia subjetiva. Claro. Y tenemos muchas líneas, ¿no?, en filosofía de la mente, gente que plantea la conciencia como algo básico y una especie de panpsiquismo, ¿no?, de que aparentemente todo tiene conciencia. Todo tendría microconciencia, claro. ¿No? Un electrón tendría... La piedra sabe que lo es. Sí, a mí me parece medio controversial, claro. Y te digo por qué, ¿no? ¿Por qué nuestro hígado no nos habla? Claro. ¿O por qué no siente nuestro hígado? No sé, pero sí está claro que es un problema hoy, pero que es muy difícil de resolver y que no hay algo claro. Si bien los científicos tratan de buscar las correlaciones de la conciencia, ¿qué significa esto, no? Vos pensás algo, se prende algo en tu cerebro. Se prende algo en tu cerebro, vos pensás una cosa. Y empezar a establecer, ¿no?, estas correlaciones. Claro. Y decir, pará, acá en el área de Broca, que se prende, tiene que ver tu lenguaje. Eso que se prende allá atrás cuando ves algo, eso tiene que ver con la visión. Y así es como hemos ido mapeando. Literalmente el mapa, claro. Exacto, así hemos ido mapeando el cerebro, el córtex visual, el córtex motor. Pero sí no terminamos de entender filosóficamente cómo es posible la creación de conciencia a través de la organización de átomos. Lo que me lleva a algo que hablábamos unos minutos atrás, Nicolás, que es, digamos, todo parecería indicar que va a ser más rápido, o mejor dicho, va a ocurrir antes que repliquemos una mente humana a que entendamos realmente cómo funciona. Excelente, me encanta y total, y de hecho te lo puedo llevar a una discusión en epistemología, ¿no? Que epistemología dentro de filosofía es la teoría del conocimiento, en donde venimos hace 3000 años tratando de definir qué es el conocimiento, y hasta el día de hoy nos cuesta, ¿no? O sea, es un debate abierto de casi 3000 años. Y la era de la información seguro que lo alteró ese debate. Seguro que muchos preceptos que teníamos los dejamos. Totalmente, pero a lo que voy es que sin duda tenemos conocimiento, pero todavía nos cuesta definirlo. Y va a pasar lo mismo acá, ¿no? Por ahí vamos a tener emulaciones de cerebros, lo que llaman EMS, y se llama de que estos EMS van a ser emulaciones de cerebros e incluso van a poder trabajar por nosotros, pero es todo un universo que no me quiero meter porque nos queda poco tiempo. Claro, queremos, por ejemplo, que Einstein siga trabajando y inventando teorías después de muerto. Queremos su cerebro, no nos interesa tanto él. Exactamente, y podríamos tener infinitas emulaciones de su cerebro. Claro. Sí, me parece un super científico en lugar totalmente. Sí me parece importante que el transhumanismo muchas veces ha sido criticado por tener ciertos rasgos religiosos, y yo creo que en algún punto viene, ¿no?, a suplir ciertas falencias de la religión. A ver, no nos olvidemos que, como dice el filósofo Sam Harris, muchas veces las religiones son ciencias fallidas. ¿En qué sentido? En que fueron respuestas, ¿no?, que en cierto momento sirvieron para explicar el mundo. Para explicar la materia oscura, el éter. Justamente. Que no se entendía. Claro, para explicar el mundo en el que vivimos, pero hoy, y yo creo que lo vemos, ¿no?, en el mundo, estamos en un mundo donde este aceleracionismo, estos tiempos exponenciales, ¿no?, esta velocidad, hace que tengamos una especie de shock. Hablan del shock del futuro, ¿no?
Yo creo que hoy podemos hablar de shock del presente, donde viene tan rápido la cosa que no tenemos un mapa que nos guíe. Y si uno se va a las ideologías tradicionales dentro de la religión, o incluso dentro de las filosofías incluso políticas o humanistas, nos quedamos sin respuestas. Y es acá donde entra un poco el transhumanismo, que se adelanta un poquito y trata de mapear una especie de camino, ¿no? Es decir, no, ok, esto es bueno, vamos bien por acá, el humano se hace con la tecnología, esto no es antinatural, sino es justamente, estamos ejerciendo la naturaleza. Yo coincido, pero todavía, digamos, todavía el cerebro es etéreo para nosotros en cuanto a que todavía no lo entendemos. Es decir, también una persona absolutamente que no tenga ningún tipo de creencia religiosa termina tomando algunas de estas cosas como preceptos religiosos, toda vez que hay un montón de cosas en nuestro cerebro que no sabemos y que las explicamos con suerte, con teorías, con el mejor de los casos. Igual también es cierto que sabemos mucho del cerebro. Sí. Está bien. Sabemos. Lo que suele pasar, es que muchas de las cosas que nosotros terminamos entendiendo es porque logramos generar un experimento que nos logre explicar eso, ¿sí? Claro. Y eso, llevarlo al nivel de un cerebro, lograr que generar una inteligencia y que todo funcione como funciona un cuerpo humano, la complicación es todavía es muy grande. Es extrema. Total. De hecho, la neurociencia ha avanzado no con los pacientes sanos, sino con los pacientes enfermos. Claro. Bueno, hay un montón de casos en la historia de neurociencia de Phineas Kidney, que fue un trabajador que le explotó un caño y le perforó la cabeza. Y gracias a eso, bueno, se descubrió que cierta área genera cierta cosa, o si no los pacientes con el cerebro dividido, y que esto, bueno, es una locura escucharlos, porque tenemos lo que se llama el corpus caloso, ¿no?, que conecta los dos hemisferios del cerebro. A estos pacientes se les ha cortado esta conexión. ¿Y qué termina pasando? Termina pasando que tenemos dos conciencias atrapadas en una persona. Y cuenta un investigador, a ver, sabemos que no, el ojo, por ejemplo, está cableado, el ojo derecho con la parte izquierda del cerebro. Entonces, este investigador lograba hablar con cada uno de los hemisferios. Tapábamos uno, le preguntábamos una cosa a un hemisferio, nos respondía algo, y le preguntábamos otra cosa al otro hemisferio. En este caso, él le pregunta si es creyente. Uno de los hemisferios le dice que sí, el otro le dice que no. O sea, la misma persona diciéndote que es creyente y la otra diciéndote que no. ¿Es la misma persona o son dos personas en un cuerpo? Y teológicamente me parece que incluso te arma un debate hermoso, ¿no? Sí. Esa persona, dentro de la teología, ¿va al cielo o al infierno? Claro. Y por otro lado, esto podría indicar que si dividimos un cerebro con éxito, tenemos dos cerebros. Claro. Y los dos funcionan. Sí, obviamente hay cierta simbiosis entre los hemisferios, de ciertas funciones, obviamente se perdería funcionalidad, pero lo loco acá es ver cómo cada hemisferio toma conciencia, ¿no? Y esto también nos está diciendo mucho sobre lo que no sabemos, que es la conciencia. Claro, es posible que el cerebro tenga conciencia de sí mismo, de su tamaño, de su territorio, y cuando quedó dividido de la otra porción, entonces se reprograma para contar con esas herramientas nada más. Totalmente. Y nos muestra algo importante del ser humano, que es modular. ¿Qué significa esto? Que dentro de nuestro cerebro hay una pelea sobre distintos módulos que están funcionando por tomar conciencia y tomar control en algún punto. Un ejemplo que me encanta, ¿no?, es nuestro ejemplo de la amígdala, que es este centro emocional de alerta, y yo creo que todos hemos experimentado estar en el aula y que digan nuestro apellido, pase al frente, y de repente, nada, adrenalina como loco, nos asustamos. Bueno, esa es la amígdala reaccionando. Y después que entra el neocórtex, que es la parte, sobre todo el neocórtex frontal, que es la parte última, se cree, ¿no?, en la evolución del cerebro, por eso neo, el nuevo córtex, donde calma a la amígdala y dice, no, pará, no es un león, no es peligro de vida, nos están llamando, tranquilo, estudiaste, o no estudiaste, o no estudiaste, y ahí peor todavía, pero ves en funcionamiento estos dos módulos del cerebro tratando de balancear algo, ¿no? Bueno, y eso pasa mucho en el cerebro humano.
Fascinante la columna de Nicolás Valentino en El Aprendiz de Sabio. Hemos tenido tiempos exponenciales y hemos hablado sobre transhumanismo. Muchísimas gracias, Nicolás. Un gran placer.